Muy buenos días a todos y a todas, y también a todes, un poquito, también hay que pensar un poco en todo el mundo. Pequeño vídeo de comentario sobre la decisión de Rubén Gisbert de crear un partido político y por tanto contraviniendo lo que ha estado defendiendo en estos últimos años. Antes que nada, informar de una cosa, que es que he grabado el bruto de la segunda parte de la séptima entrega sobre el topo diluyente, y aún es la segunda parte solamente, porque todavía quedará por hacer la tercera parte donde hablaré del caso específico del Frente Obrero. A día de hoy todavía estoy reflexionando sobre si me merece la pena o no desplazarme para votar al Frente Obrero. Pero bueno, no descarto la posibilidad de hacerlo porque bueno, lo importante son las ideas, al fin y al cabo, no tanto las personas. Aunque bueno, tendría alguna crítica que hacer al Frente Obrero, pero eso ya lo abordaré en ese vídeo. Y entonces ese vídeo, esa tercera entrega esa tercera parte de la séptima entrega sobre el topo diluyente, cuando salga, pues ya será posteriormente a las elecciones europeas del 9 de junio. Antes seguramente habrá salido la segunda parte, pero la tercera parte no da para que salga antes de las elecciones europeas, y aparte no importa absolutamente nada. Entonces, ahora sí, ataquemos el tema que quería tratar sobre Rubén Gisbert. Bueno, pues lo primero que hay que decir es que yo creo que Rubén Gisbert ha tomado una buena decisión. Que a ver, dije de Rubén Gisbert que era un topo, y también es verdad que hace falta que haga un vídeo, que todavía no me ha dado tiempo a hacer, que ya será para este verano, donde explico que realmente lo de llamar topos a la gente que, en mi opinión, articula un discurso que lo que hace es favorecer la permanencia de España en la Unión Europea y no lo contrario, pues cuando les llamé topos, bueno, pues fue fruto de un impulso, ¿no? Fue fruto de un impulso y fue un poquito clickbait también, hay que decirlo. Pero realmente, bueno, excepto dos que son Pedro García Bilbao, que ese sí que es un agente a sueldo de la Unión Europea, eso estoy convencido, y de John Illescas, que es que no me parezca una mala persona, pero es que bueno, es que ese hombre es abiertamente europeísta, aunque a veces está jugando ahí, como decir, cultiva una cierta ambigüedad, planteando de que sí, tal vez haría falta que nos echen de la Unión Europea, pero bueno. Aparte de esas dos personas, obviamente no creo que la gente de la que he hablado en estos vídeos sean agentes que estén en la nómina de Ursula von der Leyen. Pero es que en realidad, bueno, llamarles topos es más que una palabra, o sea, porque da igual que lo que digan sobre la Unión Europea sea voluntario o involuntario. Es que yo lo que quise decir, en realidad, y eso es lo que detallaré más en ese vídeo, es que actúan como topos. Eso es lo importante. Luego la palabra podrá gustar más, gustar menos, podrá ofender más, ofender menos, pero yo lo siento mucho. Sí, Armesía sé perfectamente que no le paga a la Comisión Europea, ni él ni a Rubén Gisbert, pero sobre todo Armesía actúan objetivamente como auténticos topos que sabotean el movimiento de liberación nacional de España, que aparte, que también tengo que decirlo, es un movimiento que no existe. Entonces, sí, pues que hay alguno que me ha criticado así, pues que llamas a la gente topos que están infiltrando un movimiento que no existe. Vale, no existe, pero potencialmente puede existir. De hecho, lo que afirmo es existiría de no ser por ellos, ¿no? De ahí que la acusación de topo no es gratuita, ¿no? Dicho esto sobre Rubén Gisbert, que Rubén Gisbert, el partido que va a hacer, bueno, yo no voy a meter, porque sé que no va a hacer
nada contra la Unión Europea, no va a hacer nada para impugnar el sistema disfuncional que constituyen las instituciones europeas, pero eso no quiere decir que al igual que casi todos los demás, eso no quiere decir que no tengan cosas interesantes que decir o que no produzcan análisis interesantes. O sea, por ejemplo, los análisis que hace Rubén Gisbert sobre el llamado régimen del 78, pues son interesantes, y es más, no los he realmente comprendido, porque yo de las pocas veces que yo he visto a Rubén Gisbert en YouTube es un coloquio que él hace con Santiago Armesilla, y donde explica, por ejemplo, que el articulado de la Constitución 78 está hecho para que España sea un régimen de partidos, una partitocracia. Yo como no manejo, o sea, no conozco, o sea, el derecho, no puedo llegar a alcanzar a entender lo que quiso decir, viendo un vídeo rápidamente y mal, ¿no? Pero, o sea, en ese sentido lo que quiero decir es que no solamente no digo que no tenga razón sobre lo que critica o sea, en cuanto a su crítica de la Constitución 78, sino que encima ahí yo no tengo nada que enseñar y sí mucho que aprender, y si un día alguien me quiere explicar por qué pues por qué la Constitución 78 es disfuncional, es un régimen de partidos, yo estaré encantado de escucharle, porque insisto, ahí yo no tengo nada que enseñar y sí mucho que aprender. ¿De acuerdo? Lo cual, efectivamente, no quita que luego, bueno, pues su posicionamiento en la Unión Europea es ambiguo. Es decir, por una parte celebra el Brexit, pero por otra parte luego él dice que quiere una Europa independiente. Cuando dice que quiere una Europa independiente significa que quiere que España esté en la Unión Europea. Pero bueno, dejemos las críticas sobre la Unión Europea, yo ya he hecho un vídeo al respecto. Hablemos ahora de su nueva decisión. Él ha tomado la buena decisión. Porque nunca, jamás en la historia, en ninguna parte del mundo, se ha producido jamás un cambio político, una revolución, llamando a la abstención o al boicot de unas elecciones. Jamás. O sea, fijaos que yo, cuando era adolescente sí me interesaba levemente la política, pero yo empecé a militar realmente a los 21 años. Para algunos será una edad temprana, para otros será tarde. Por ejemplo, Roberto Vaquero, por ejemplo, él estuvo militando desde, adolescente prácticamente, ¿no? Pero, bueno, poco importa eso. Sí, porque los 21 años es cuando yo me afilié a Izquierda Unida y luego la UJC, ¿no? No duré mucho ahí. Y yo he tenido etapas más de extrema izquierda, más de derechista, más o menos progre. He tenido mi evolución y cambiado de opinión en muchas cosas, muchísimas. Incluso hasta me arrepiento de haber defendido ciertas posiciones, pero si hay algo que desde que empecé a militar en política, bueno, ahora no estoy militando, pero de alguna forma estoy haciendo política a través de un medio como YouTube, si hay algo que he pensado siempre, pero siempre de forma constante y jamás he cambiado en eso, siempre he pensado que los que dicen que la abstención es un medio para combatir el sistema político, que la abstención produce miedo, o pánico a la clase política y que con la abstención vas a cambiar algo, toda mi vida he pensado que la gente que dice eso es subnormal. O sea, lo he pensado siempre y lo sigo pensando. Y de hecho, creo que de eso se ha dado cuenta Rubén Gisbert. Inclusive, porque he dicho, ningún cambio político se ha producido mediante la abstención. Jamás. Los bolcheviques en Rusia,
cuando uno lee, por ejemplo, bueno, es la historia de la Revolución Rusa, por ejemplo, cuando uno lee el texto este que fue redactado por una comisión del Comité Central del Partido Comunista Bolchevique Unión Soviética, ¿no?, en el año 38, ese famoso historia del Partido Bolchevique Unión Soviética, que incluso que es un libro cuya lectura recomiendo, aunque no seáis comunistas, seáis o no lo seáis comunistas. Hablan de que, bueno, cuentan que un momento cuando después de la revolución de 1905 en Rusia, que se había originado por consecuencia de la guerra ruso-japonesa, pues para calmar, para neutralizar el movimiento revolucionario, el zar convoca la Duma. Y hay un momento en el cual los bolcheviques llaman al boicot de bueno, no sé cómo se llamaría, llamémosle la primera asamblea de la Duma. En un momento llaman al boicot, y después incluso, lo cuentan en el libro, después de llamar la abstención, cuando las condiciones, según ellos, exigían la abstención, pues después, en un momento dado, incluso ya deciden presentarse a las elecciones para la Duma. Incluso, y critican a los que siguen llamando al boicot, ¿no? Que creo que se llaman los ochovistas, si no me equivoco, bueno, poco importa. Pero a donde quiero llegar es, ¿vale? El partido bolchevique no cabe duda que logró tomar el poder en Rusia en el año, bueno, en octubre de 1917, o noviembre, según cómo se mire, según el calendario. Pero bueno, 1905, bueno, sería más o menos 1905 o 1907. Sí, yo creo que 1907. A partir de ese año, porque la revolución, el motor revolucionario duró 2 años, a partir del año 1905. Bueno, realmente, ¿cuántos eran numéricamente los bolcheviques? ¿Qué peso representaba el partido bolchevique en la sociedad rusa? Que era un partido que sobre todo además tenía implantación en los núcleos industriales, ¿no? Y no tanto peso en el campo, en un país que era un océano de campesinos, ¿no? Claro, es que entonces la gente dice, sí, es que el partido bolchevique llama la atención, pero ¿cómo sabemos que eso tuvo un impacto significativo? Bueno, a lo mejor les sirvió para ganar militantes, porque lograron convencer a la gente de que participar en el juego democrático burgués, bueno, si se puede llamar democrático burgués en un país como Rusia, que participar en el juego democrático era hacer el juego al sistema, al zar. Bueno, ya, pues vale, okay, llama la atención, pero tenemos datos realmente que indiquen, oh sí, el llamamiento a la abstención de los bolcheviques fue seguido de forma masiva. Permitidme dudarlo, permitidme dudarlo. Y más después incluso ya cambian de consigna y dicen que hay que presentarse a las elecciones. Bueno, y luego después, en 1922, Lenin escribe su famoso libro, el izquierdismo, la enfermedad infantil y el comunismo, y donde se ríe de los comunistas ingleses, sobre todo, pero también de otros países tipo Holanda, Alemania, y se ríe de ellos por decir que no hay que presentarse a las elecciones al Parlamento, bueno, en el caso de Inglaterra, la Cámara de los Comunes, porque eso sería hacerle juego eso sería legitimar el sistema, la democracia burguesa, ¿no? Y Lenin en ese momento ya se ríe de ellos, ¿no? Dice, no, gilipollas, tenéis que presentaros a las elecciones para combatir el sistema desde el Parlamento, ¿no? Pero es cierto que en un momento dado el partido bolchevique llamó al boicot y, vale, bien, ok, ¿por qué no? Pero, claro, es que el clásico comunista marxista-leninista que defiende el catequismo marxista-leninista, te dirá, sí, veis, es que los bolcheviques lo hicieron y funcionó. ¿Qué impacto tuvo realmente? Bueno, después de hacer esa larga digresión sobre esto, no creo que en Rusia haya cambiado, o sea, sinceramente, más allá de que hayan podido ganar a algunos militantes para su unificación, a efectos prácticos de incidencia en ¿cómo decirlo?, la transformación de la realidad política de Rusia, sinceramente yo creo que no,
ni añade ni quita que los bolcheviques hayan llamado a la abstención. O si no, que me den datos que demuestren que eso es así, pero lo dudo mucho, ¿de acuerdo? Entonces, después de hacer esa larga digresión, disculpad, pues ya sabéis que me gustan las digresiones, supongamos que ese ejemplo, vuelvo a repetir, Rusia, 1905-1907, por ahí, ahí el elemento del boicot fue algo útil. Bueno, sería algo útil, pero desde luego eso no fue lo que derrocó el zarismo. Vale, bien. ¿Conocéis algún país del mundo o en algún momento de la historia donde llamar a la abstención ha producido un cambio? Eso no ha pasado absolutamente nada. Y esto, una vez más, también es una cosa que bueno, yo lo he pensado toda mi vida. Siempre he pensado que los que defienden que la abstención, el boicot de las elecciones, va a dar como resultado un cambio político, siempre he pensado que esa gente es subnormal. Siempre. Pero es que cuando incluso estuve en la UPR, ya sabéis, partido golista o neogolista, como se quiera llamar, que defendía la salida de Francia de la Unión Europea, su presidente fundador, que fue mi mentor, en su momento fue mi mentor, que fue François Asselineau, él por supuesto también, o sea, opinaba lo mismo que yo, solo que siendo un poco más diplomático. Pero es que le decían gente de su propio partido, porque hay un partido, había gente de todas las edades, muchos jóvenes, pero señor presidente, porque le llaman presidente, ¿usted se imagina si llamamos al boicot y hay más de un 50% de abstención? Y su respuesta era, sí, efectivamente me lo imagino, y es más, me lo imagino también, tanto en cuanto ya ha pasado. ¿Ha cambiado algo eso? ¿Algo? Nada. Yo quisiera recordar, por ejemplo, que en las elecciones legislativas, digo bien, legislativas que hubo en Francia en 2017, porque es que, bueno, otra vez una digresión, es que el problema es que como las legislativas vienen justo después de las presidenciales, un mes después, pues la gente le da poca importancia a las legislativas, cuando son súper importantes las elecciones. Tanto o véase más que las elecciones presidenciales. Las elecciones legislativas de 2017, digo 2017, no las últimas, que fue en 2022. La abstención fue del 57%. Repito, 57%. Es la mayor abstención que había habido, escuchad bien, desde la época de Napoleón III. Napoleón III, que era un dictador, pero que, bueno, o sea, que ejercía una dicta blanda, por así decirlo, no una dictadura, y que a quien le gustaba legitimarse con plebiscitos, ¿de acuerdo? Plebiscitos que son, pues, por eso los plebiscitos tienen muy mala fama en Francia, o mejor dicho, los referéndums tienen muy mala fama, porque los plebiscitos de Napoleón III eran referéndums con unas respuestas, o sea, unas posibles respuestas, pero que van, digamos, orientadas en el sentido que quiere el dictador, ¿no? Vale, pues desde aquella época no había habido tanta abstención. Repito, sería junio de 2017, 57%. ¿Eso ha cambiado algo en Francia? Nada. Absolutamente nada. O sea, a Macron se le ha sudado. Y si, bueno, digo Macron, pero como puedo decir Sánchez o Feijóo, es que si mañana hay elecciones generales en España, generales, autonómicas, lo que queráis, y al final es elegido, bueno, no es elegido directamente, porque eso es lo malo de nuestro sistema, es elegido indirectamente luego por la partitocracia, pero que si luego es elegido Sánchez o Feijóo, presidente del gobierno de España, habiendo una participación del 20% o del 15%, o sea, imaginaos, una abstención del 80%, aunque efectivamente será un canteo y lo mismo estaría en un pequeño comentario, es que se la sudaría. O sea, es que se la sudaría a un nivel que, bueno, que los que defendéis, los que habéis estado siguiendo a Rubén Gisbert ciegamente y habéis defendido abstención, o sea, os aseguro que si mañana hay elecciones con un 80% de abstención,
a la clase política se la va a sudar. Y no solamente se la va a sudar, sino que hasta incluso les beneficia. Que es lo que ha dicho Frank Cuesta en una entrevista bueno, un directo que hizo con un tío blancoetero. Es que si luego, después de eso, Feijóo, Sánchez, Abascal o el que sea, ve que la gente protesta contra sus políticas, dirá, es que tú no has votado a la oposición. Tú no has votado a la oposición. Lo siento mucho, amigo, eso es lo que tú has querido. Y es más, voy a decir una cosa. Mira, yo me acuerdo, hay algunos políticos más honestos a quien les puede inquietar eso. Yo me acuerdo que en el año 2006, no sé si os acordáis, los que vivisteis aquella época, en 2006 hubo elecciones generales, que es cuando estaban todo el rato con el tema del Estatut de Cataluña, que era estatut, en los medios de comunicación, mañana, mediodía, tarde, noche. Tú desayunabas, almorzabas y cenabas eso todos los días, y que al fin estatut que fue rechazado por el Tribunal Constitucional porque ponía que Cataluña es una nación, cosa que me parece bien, porque que yo sepa, en la Constitución española se habla de que España está compuesta por nacionalidades, pero eso es otro tema, la verdad es que me he posicionado, pero en realidad es que ni me quiero posicionar, no es objeto de este canal hablar de esas cuestiones, ¿no? Pero en las elecciones que hubo después de la aprobación del estatut por el Parlamento de Cataluña, ¿de acuerdo? Pues hubo una abstención bastante fuerte, creo que fue como del casi 60%, y me acuerdo que era presidente de Esquerra República de Cataluña, que era Josep Luis, creo, Carod Rovira, dijo, la poca participación que ha habido debería llevarnos a la autocrítica. Y fue el único político que yo he visto en España decir eso, desde que yo tengo conciencia. El único. Pero supongamos que a la clase política, todos estos, desde Sumar hasta Vox, Yolanda Díaz, ¿cómo se llama esta de Podemos? Ione, Belarra, Sánchez, Feijóo, Abascal, y luego los partidos nacionalistas separatistas, y bueno, llega un momento que dicen, es verdad, la poca participación que hay, si es que llega a pasar, nos deslegitima un poco. Esto es preocupante. Entonces, lejos de ocurrir lo que pretendía anteriormente Rubén Gisbert, es que lo que va a pasar, lo que pasaría, porque yo creo que a priori se la sudaría, pero de una forma supraolímpica, vamos a decir. Pero supongamos que les inquieta, lo que harán es una cosa muy sencilla. Es decir, harán como en Bélgica. Obligarán a la gente a votar, haciendo de tal forma que, mediante una ley, el que no vaya a votar ese día presentando su carnet de identidad, pues recibirá a domicilio una carta diciéndole que tiene una multita de 40 euros. Que ojo, eso, aún así en Bélgica hay gente que prefiere pagar la multa y no votar, ¿ok? Pero eso ayuda a que haya una mayor participación. Pues imagínate que hacen eso en España. Pues asunto arreglado. Lo que pasa es que subirá de nuevo la participación y la gente votará lo mismo. Votará mayoritariamente PP, PSOE. Y luego accesoriamente Vox, Sumar. Es como, o sea, como dicen los anglosajones, es like big deal, ¿sabes? Big deal. Entonces, a mi modo de ver, lo que le ha pasado a Rubén Gisbert simplemente es que se ha dado cuenta de que esa estrategia no iba a ninguna parte, la estrategia de llamar a la abstención, que no iba a ninguna parte, y ha optado por lo único que se sabe empíricamente e históricamente que puede traer un cambio político, que valga la redundancia, es un partido político. Que ya sé que
luego el objetivo de Robert Gisbert de cambiar sustancialmente la Constitución española, o de hecho, bueno, impugnarla completamente, hacerle una enmienda a la totalidad y que haya un proceso constituyente que parte de la sociedad civil, eso es muy complicado, porque hacer cambios sustanciales a la Constitución, creo, cambiar el título 2, que es la monarquía, y luego los derechos considerados fundamentales, y... Ay, claro, es que ahora estoy hablando de memoria sin acordarme. Pero, bueno, aspectos del título 1 y luego el título 2, que es la monarquía, ¿de acuerdo? Pues es mínimo una mayoría de 2/3. Mínimo, porque es que tampoco me lo sé de memoria. Porque creo que la primera iniciativa, desde el Congreso de Diputados, tiene que partir de una mayoría de 3/5. Insisto, claro, es que lo tenía que mirar igual, pero bueno, es que tampoco importa tanto aquí la exactitud. Ese título 2, por ejemplo, anarquía, eso requeriría ese tipo de mayorías y luego, digamos, corregidme si me equivoco, me decís en los comentarios, pero todo lo que atañe al principio del título 1 y luego, bueno, lo que son los derechos fundamentales, ¿de acuerdo? O sea, le ponemos cómo está articulado dentro del texto constitucional, ¿no? Vale. Pero, entonces, es decir, es muy difícil. Es difícil cambiar la Constitución. Es mucho más difícil que salir de la Unión Europea, pero muchísimo más. Entonces, para que se cambie sustancialmente la Constitución haría falta un empuje masivo por parte de lo que él llama la sociedad civil. Bueno, yo prefiero llamarlo la ciudadanía. Y la única manera de que eso tenga potencia es que ese movimiento que parta desde la sociedad civil sea un movimiento transversal. Que pues digamos que sea capaz de unir a la gente de izquierdas y a la gente de derechas. Yo qué sé, pongamos por ejemplo, la gente de izquierdas que quiera que bueno, es que eso, claro, es que eso sería un poco utópico en una economía capitalista, ¿no? Pero, bueno, iba a hablar de derecho a la vivienda, que el derecho a la vivienda aparece como un derecho, pero no forma parte de los derechos fundamentales. Claro. Bueno, pequeña digresión. Todas estas gilipolleces sobre el derecho a la vivienda, incluso derecho al trabajo, incluso aparecen cosas completamente superfluas como el derecho al deporte. O sea, cosas que ni deben aparecer en la Constitución. Yo directamente lo que haría es suprimirlo. Suprimirlo. Para que o sea, que Pablo Iglesias deje de copiar Anguita diciendo que, sí, es que no se cumple la Constitución porque, veis, mucha gente no tiene acceso a la vivienda o no tiene acceso a la vivienda de forma, o sea, no tiene vivienda asequible, digamos. Sí, pero claro, es que está ahí, eso aparece en la Constitución, pero no sirve para nada, porque, a ver, solo faltaría la Constitución prohibir la compra de vivienda, solo faltaría, ¿no? Pero es que no es un derecho fundamental. Artículo 14, por ejemplo, que es la igualdad ante la ley con independencia del género, o sea, del sexo, la raza, la religión, apoyo políticas. Eso es un derecho fundamental. Pero el derecho a la vivienda no. Pero bueno, supongamos que tú eres de izquierdas y quieres, por ejemplo, que España que se pueda elegir a jefe de Estado en una república española, una tercera república. Ok, ¿por qué no? Pero la forma de que el movimiento a favor de un cambio, de una enmienda a totalidad de la Constitución tenga fuerza, es que está transversal y que luego pueda estar por una alianza con los que se consideren de derechas, que también son de izquierdas, que quieren, por ejemplo, cambiar la ley electoral para que los partidos separatistas no tengan tanta fuerza en el Congreso de los Diputados, lo cual parecería necesario, o por ejemplo, que competencias como educación, por ejemplo, estén en manos de la Administración Central. O sea, estoy dando simplemente ejemplos.
Entonces, sí, la única forma de que el movimiento a favor de un proceso constitucional que obligue a la clase política a votar ese 3/5 o ese 2/3, bueno, mínimo 2/3, que obliga a una enmienda a la totalidad. Porque bueno, yo es que me acuerdo de haber estudiado un poco una posición. Son el título 1, pero no todo. El título 2, que es la monarquía, o enmienda de totalidad. Eso es lo que hace falta. Son las enmiendas a la Constitución para lo cual hace falta como mínimo 2/3 de Congreso y Senado. Pero sin embargo, yo creo que es posible. Yo creo que eso es posible. Pero claro, para eso hace falta que superemos las diferencias puramente sociológicas que artificialmente nos dividen entre, pues por así decirlo, entre los progres y los fachas, ¿no? Y yo creo que ese momento transversal que empuje desde abajo para que haya un proceso constitucional y, por ejemplo, resolver el problema de los nacionalismos periféricos, por ejemplo, o resolver el problema simplemente de la falta de democracia, ¿de acuerdo? O, no sé, bueno, se me podrían ocurrir muchas ideas, pero mejor los que son más de izquierdas podrían ser que entre los primerísimos artículos haya un artículo donde se diga el Estado español tendrá que velar por el cumplimiento de la obtención del pleno empleo sin entrar en consideraciones de si genera más o menos inflación. Que luego, evidentemente, eso habrá gente de derechas que estén en desacuerdo mayor o menor con eso. Estoy dando ejemplos de cosas que pueden surgir de sectores de izquierda y sectores de la derecha, pero que constituyen un momento transversal que yo creo que si se diese, sí que tendría la fuerza para obligar a la clase política a ceder y aceptar que haya un proceso constituyente. Yo, honestamente, sí que creo que eso es posible. O sea, si yo creyese que eso no es posible, yo ahora ya no estaría hablando de este micro, estaría ahí jugando al Zelda en la Nintendo Switch. No estaría haciendo este canal. Y en fin, entonces, a ver cuánto tiempo llevo. Sí, bueno, tampoco ha sido un vídeo tan corto, pero bueno, ya me conocéis. Pero ya para acabar, el problema para Rubén Gisbert, yo creo que ha tomado una buena decisión. Claro, el problema es cómo va a salir del embrollo. Porque, claro, dice Mourinho, el entrenador de fútbol, que bueno, no sé si sigue entrenando en la Roma, pero es que me pasó en la final de la Europa League, que se jugó contra el Sevilla y ganó el Sevilla, su séptimo Europa League, cuando en la prensa dijo Mourinho algo así como que un jugador de fútbol, o un equipo, mejor dicho, un equipo de fútbol, puede perder un partido, pero no puede perder nunca la dignidad. Pues yo lo que pienso de un político es que lo que no puede perder nunca es la credibilidad. La credibilidad. Y es claro, para mí las condiciones para no perder la credibilidad son 3 o 4. Es, uno, ser más o menos coherente en lo que tú articulas como análisis político, como línea política. 2, poner tus actos en concordancia con tus palabras. Es decir, que si no quieres, por dar un ejemplo, si tú no quieres vivir en Vallecas, porque consideras que te mereces un sitio mejor, pues, o que quieres comprar un chalet para que aislarte de un poco del ajetreo de la ciudad y quieres criar a tus hijos, a tus 3 hijos, en un buen ambiente familiar, pues que te puedas comprar una casita, un chalet, vale, bien, en Rivas, pero por ejemplo, pero que no la compres en Galapagar, por ejemplo. Un chalet por 700.000 euros, que en realidad su precio real era 1 millón de euros, ¿no? Ya sabéis a qué me refiero, ¿no? Luego, 3, la tercera condición para tener credibilidad es que tus análisis se verifiquen
en los hechos de forma duradera en el tiempo. Y también, muy importante, muy importante, y eso muy pocas veces yo lo he visto en política, y además en general muy pocas veces lo he visto en la gente, pues que a mí es una cosa que a mí no me cuesta nada, pero en la gente, a mucha gente le cuesta, es que cuando te equivocas, o sea, inmediatamente, a partir del momento en el cual te das cuenta que te has equivocado, lo tienes que decir. O sea, por ejemplo, Roberto Vaquero en la entrevista que le hizo Jordi Wild ha dicho que no quieren aplicar ya el principio leninista de derecho de autodeterminación porque dice que participaría en la fragmentación de España. Efectivamente, Roberto, tienes toda la razón y ahora antes estabas en el error, ahora estás en lo cierto, pero claro, claro, no has dicho por qué defendías una cosa de la cual te has dado cuenta que era un error y ahora defiendes otra cosa porque has rectificado. ¿Eso importa mucho? No, porque luego, claro, la gente tiene muy poca memoria. O sea, eso es como cuando Maldini, el periodista de fútbol, le comentaba también a Jordi Wild, estaban comentando lo del caso Negreira que pasó el año pasado en el Barcelona, pues fijaros, el año pasado era caso Negreira en la prensa deportiva, en el desayuno, almuerzo, en la merienda, en la cena, todos los días. Y ahora realmente, o sea, ¿quién habla de caso Negreira? Porque claro, porque los escándalos, claro, son tapados por otros escándalos que no son tapados por otros escándalos, tal. Y claro, dentro de 15 años, cuando tú digas, ¿os acordáis del caso Negreira de presunta corrupción o de conflicto de intereses con los árbitros en España? Sí, sí. Me quiere sonar, sí que hubo un caso Negreira. Bueno, pues el hecho, pues yo estoy convencido de que si Rubén Gisbert se va a dedicar a la política, si sigue en política dentro de 10 años, 10, 15, al cabo de 15 años, ¿quién se acordará, quién comentará, quién criticará que Rubén Gisbert pedía la abstención y ahora está pidiendo exactamente lo contrario? O mejor dicho, lo que está diciendo es, no, absteneros para los demás partidos, pero votan al mío. Es decir, abstención excepto para mi partido. Básicamente es lo que está diciendo. Pues dentro de 10, 15 años nadie se acordará de eso. No se acordará. Pero en el corto plazo, claro, bueno, Rubén Gisbert, por lo que ya se está viendo, no reconoce que se ha equivocado. Cuando han pasado clips en Twitter donde él explicaba que él no quería participar del juego democrático de este régimen porque sería legitimarlo, sería apuntalarlo, claro, cuando ahora le comentan lo de su decisión actual, él ha llegado a publicar una respuesta en Twitter que dice: no quito ni añado absolutamente nada a lo que dije. No, bueno, perdona, no. Las dos posiciones son jodidamente antagónicas. Es decir, estás diciendo lo uno y su contrario, tío. O sea, las dos cosas al mismo tiempo no pueden ser verdad. O sea, a la fuerza, una de las dos afirmaciones tiene que ser mentira. Y yo lo que estoy viendo es que, o sea, yo no es una persona que yo siga mucho, de hecho le sigo bastante poco, pero evidentemente cómo no me iba a enterar de eso. Yo creo que ha tomado una buena decisión, bien por él. Es positivo porque dejará de haber gente que muy ingenuamente piense que puede haber un cambio político en España a través de la abstención, pero él, para ganar en credibilidad a corto, incluso corto o medio plazo, debería reconocer que en el pasado se había equivocado y que ahora se ha dado cuenta de su error, pero me temo, bueno, a mí personalmente me la suda, pero me temo por él que no lo va a reconocer. Y bueno, eso es todo lo que tengo que decir. Y estaros pendiente del canal porque dentro de poco, si no es este fin de semana, será la semana que viene, publicaré la segunda parte de la séptima entrega sobre los topos de la selección europea. Es decir, haré un vídeo donde hablaría de ejemplos concretos de topo del Oriente. Y
como ya dije al principio, ya después de las elecciones europeas del 9 de junio ya publicaré tercera parte donde ya hablaré del caso específico del Frente Obrero y diré exactamente cuál es mi opinión del Frente Obrero. Hasta entonces, cuidaros mucho y hasta el próximo vídeo.